Dios los bendiga, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30. La Biblia dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y Dios los bendiga. Nuestro verso base para esta tarde parece ser entendible. Cristo tiene que crecer y Juan el Bautista, según él lo estableció, menguar o disminuir. De hecho, cuando podemos observar los verbos griegos usados, esto queda mayormente entendible o comprensible. Encontramos el verbo auxao, lo cual significa llegar a ser más significativo o importante. Cristo tenía que ser más importante que Juan el Bautista. Y también encontramos el verbo elatao, lo cual significa que Juan el Bautista debía de ser menos significativo o importante. En una ocasión, una pequeña niña aprendió en la escuela dominical que Cristo es más grande que todos los hombres. Luego, esta niña dijo a su padre, Cristo es más grande que nosotros, lo cual dice que Cristo tiene que resaltar sobre mí. Esta niña lo expresó de una forma correcta. Si Cristo es más grande que nosotros, Cristo tiene que ser más importante que nosotros. Juan el Bautista lo entendió. Esta pequeña niña lo entendió. Nuestro verso base parece ser entendible, pero no todos los cristianos lo han entendido. Hay muchos cristianos en los cuales Cristo no está creciendo. Hay muchos cristianos en los cuales ellos no están menguando. Sin el entendimiento de la verdad, hermanos amados, es algo difícil, complicado, y no va a ser sencillo que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. ¿Por qué causa? Le voy a decir por qué. El hombre no está dispuesto a ceder su estado de importancia o grandeza. Cuando no hay un entendimiento correcto, cuando no hay amor, cuando no hay humildad, solo cuando hay un entendimiento de quién es Cristo, de lo que ha hecho por nosotros, cuando hay amor a Él y cuando hay humildad en nuestras vidas, cuando hay sumisión en nuestras vidas, cuando hay obediencia en nuestras vidas, estaremos dispuestos a decir, Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Permítame que entremos a desarrollar el contenido para este mensaje. Quiero llamar su atención por un momento al contexto. En nuestro verso base, nuestro Señor salió de Jerusalén después de la fiesta de la Pascua y se fue a Judea a seguir con su ministerio y comenzó a bautizar personas. Aunque el capítulo 4 del versículo 2 del Evangelio de Juan nos dice de que los discípulos del Señor eran quienes bautizaban a estas personas. Lo hacían bajo la autoridad del Señor. En el verso 25
se registra que los discípulos de Juan el Bautista tuvieron una discusión con los judíos acerca de la purificación. En ese punto, creo que los discípulos de Juan el Bautista pusieron sobre un lugar de más preeminencia el bautismo para arrepentimiento, que era impartido por Juan el Bautista, que los ritos de purificación de los judíos. Sin lugar a dudas, ellos debieron haber puesto en tela de juicio el bautismo de Juan a comparación al bautismo de nuestro Señor. Eso puede ser entendible. Ellos no entendían quién era Jesucristo en verdad. En el verso 26 encontramos que los discípulos del Bautista vienen a él y le comentan que Jesús está bautizando personas y que las personas prefieren el bautismo que Jesús y sus discípulos están dando en lugar que el bautismo que Juan está haciendo. Ahora quiero que usted entienda la respuesta de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es un modelo de humildad, de nobleza, de sinceridad, sin olvidar que hay un entendimiento completo y que hay discernimiento espiritual en el Bautista. Personas así en la Escritura deben de ser nuestros modelos, hermanos míos. Si nosotros queremos tener un cristianismo victorioso y queremos agradar al Señor, estos grandes hombres y aquellas grandes mujeres que encontramos en la Biblia deben de ser nuestros modelos. Observe lo que dice el verso 27 al verso 30 de ese capítulo 3 del Evangelio de Juan. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y luego dice el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Quiero que pare ahí por un segundo. Como puede observar, Juan es una persona humilde. Es una persona sincera. Él tiene un buen entendimiento y discernimiento espiritual. Oh, hermanos amados, cada uno de nosotros debemos de orar para que nosotros sigamos este patrón y esas actitudes y esa conducta con la cual Juan se conducía estén en nuestra vida. Pero ¿cómo va a suceder eso? Debemos de entender de que nosotros tenemos que menguar y Cristo crecer en nosotros. Cuando nosotros tenemos ese verdadero entendimiento y discernimiento, podemos comprender nuestro verdadero propósito para el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Y cuando comprendemos ese propósito por el cual nosotros hemos sido llamados por Dios, nosotros podemos decir las palabras que el Bautista dijo en ese verso 29. Nuestro gozo será cumplido. Permítame decirle una cosa. No hay forma de que un cristiano viva con gozo si ese cristiano no permite que Cristo crezca en su vida y que Él mengüe. No hay forma
de que sea un gozo genuino. Quizás puede parecer un gozo, pero no es el verdadero gozo cristiano. No es el verdadero gozo que es dado por el Espíritu Santo cuando nosotros somos egoístas a entregarle nuestra vida por completo a Jesucristo y vivir agradándole a Él y vivir sirviéndole a Él. De esa forma que Él establece y demanda. Un cristiano no puede vivir con un verdadero gozo cuando está alejado de la voluntad de Dios. Claro, hay muchos cristianos que parecen que viven con gozo, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. A ellos no les interesa hacer la voluntad de Dios. Ellos no están dispuestos a ceder su lugar de preeminencia y de importancia y de grandeza y ponerlo a los pies de Jesucristo. Ese gozo es falso. Ese gozo es mentira. Ese gozo es un gozo hasta diabólico y satánico, aunque eso parezca duro y difícil, pero es así. Ahora, quiero que contemplemos ese versículo 30 de nuestro capítulo 3 de Juan. Y de ahí vamos a sacar algunas razones importantes. ¿Y qué digo importantes? Importantísimas. Por las cuales es necesario que Cristo crezca en nosotros. Ahora bien, antes de empezar a hablar de esas razones, al menos 4 razones voy a dar, sin lugar a dudas. Se pudieron haber dicho muchísimas más, pero al menos 4 para que usted tenga un entendimiento porque es importante que Cristo crezca en su vida. Antes de contemplar a observar esas razones, quiero que comprenda lo siguiente. No podemos crecer nosotros y Cristo en nuestra vida a la misma vez. Cristo crece, nosotros menguamos. Cristo crece en nuestra vida y el yo va menguando. De tal forma que el yo deja de existir. Me acuerdo de ese predicador muy conocido por nosotros los hispanos, G.J. Ávila, decía: acabe de morirse ustedes. Creo que él encerró todo con esas palabras. Solo Cristo es el que va a vivir en nuestro cristianismo. No nuestros deseos, no nuestros anhelos, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creemos. Es lo que Él piensa, lo que Él cree y lo que Él enseñó. Lo que debe de tener validez en nuestro cristianismo. Cuando Cristo crece en nosotros, hermanos amados, solo nosotros somos los que ganamos. Y eso es una realidad. No es que nosotros perdemos, nosotros ganamos si Él crece en nuestras vidas. Creo que Satanás engaña a muchos profesantes cristianos y les dice: ¿cómo vas a darle tu vida a Cristo? Si le das tu vida a Cristo vas a perder todo. Y ahí están esas personas renuentes a permitir que Cristo crezca en su vida. Nadie va a perder nada si vive para Cristo. De hecho, lo va a ganar todo si vive para Cristo. Así es que permítame entrar, mejor dicho, a exponer esas 4 razones por las cuales es fundamental que Cristo crezca en nuestras vidas. Primero, quiero que observe el verso 31 de ese capítulo 3. El texto dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla.
el que viene del cielo es sobre todos. Quiero que pare ahí. ¿Quién viene de arriba? ¿Quién viene del cielo? Cristo. ¿Qué significa eso? Significa una sola cosa, hermanos míos. Cristo es celestial. Nosotros somos terrenales. Como terrenales tenemos afecciones y apetitos terrenales. Las afecciones de Cristo son celestiales. Él es divino. Él es Dios manifestado en carne. La primera razón por la cual Cristo debe de crecer en nuestras vidas y nosotros debemos de menguar, ese yo debe de menguar en nuestro cristianismo, es porque nuestro yo es terrenal y Cristo es celestial. Hay un contraste abrumador entre lo celestial y lo terrenal. Hay un mundo de diferencia. De hecho, déjeme decirle esto, lo celestial es vida. En cambio, lo terrenal es muerte. En las Escrituras, a nosotros los cristianos se nos exhorta a poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es Colosenses 3:2. Si usted es un verdadero cristiano, mire hacia arriba. Ponga los ojos en las cosas de arriba. Ponga los ojos en las cosas que Cristo ha enseñado. En las cosas que Él ha mandado. En la voluntad de Él. Ahora, permítame, dentro de esta primera razón que Cristo es celestial, darle dos razones del por qué Él va a crecer, nosotros menguar. Primero, cuando lo terrenal en nosotros muere, somos revestidos del nuevo hombre, que es formado a la imagen de Jesucristo. Un verdadero cristiano, hermanos amados, es formado a la imagen de Jesucristo. Pero, ¿de qué forma eso terrenal muere en nosotros? Esa es una buena pregunta. ¿De qué forma lo terrenal muere en nosotros? Ahora, quiero que me acompañe a Colosenses. Observe lo que dice Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 5 al 10. ¿De qué forma lo terrenal muere en nosotros? Escuche lo que dijo el apóstol. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Se nos manda a un verdadero cristiano a hacerlo morir. Un cristiano que no hace morir lo terrenal en él está siendo desobediente al mandato apostólico y por ende al mandato de Cristo para su pueblo. Usted no quiere ser rebelde contra su rey, si es un verdadero cristiano. ¿Cuál es ese mandato? Va a hacer morir lo terrenal en usted. ¿Qué es eso terrenal que quiere el apóstol y que quiere Cristo que muera en nosotros? Fornicación, dice. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sigue diciendo el verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, celo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Quiero que pare ahí. Primeramente, si nosotros como cristianos profesantes no hacemos morir estas cosas terrenales en nosotros, caemos en la categoría de hijos desobedientes, dice la palabra del Señor. Y si somos verdaderos cristianos, nos vamos renovando, dice la Escritura, hasta el pleno conocimiento de Jesucristo. Y estas cosas tenemos que hacerlas morir en nuestras vidas. Entonces, la primera razón por la cual Cristo debe de crecer en nosotros es para hacer morir estas cosas, hermanos amados. Nuestro Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no podía hacer una exigencia alguna a nuestro Señor Jesucristo o acusarlo de pecado. Muy diferente es nuestra condición. Aquí, hermanos amados, nosotros tenemos una ilustración clara del por qué es necesario que esa naturaleza celestial y divina de Cristo crezca en nosotros y nuestra naturaleza caída mengue en nosotros. ¿Por qué causa? Cuando no hacemos morir lo terrenal en nosotros, Satanás va a venir una y otra y otra y otra vez a nuestras vidas y tocará a la puerta y siempre hallará oportunidad para entrar en nuestras vidas. Como un verdadero cristiano profesante, usted no quiere ser un instrumento de Satanás. Como un cristiano profesante que está en esta hora tratando de escuchar la palabra, está escuchando este mensaje, usted no quiere ser un siervo de Satanás. Si usted no quiere hacer eso, debe de empezar a hacer morir lo terrenal en usted. Debe de empezar a disminuir usted, a menguar usted y a que Cristo crezca en su vida. Un verdadero cristiano nunca puede o estará cómodo viviendo de esta forma. Un verdadero cristiano no puede estar cómodo si Satanás tiene lugar en su vida. Es que no podemos hacer eso. Bueno, todos sabemos lo que significa que ofendan a nuestros padres, a nuestros hijos o se burlen de ellos. O se burlen de nuestros hermanos, de nuestras hermanas o algo por el estilo. O los ofendan a ellos. Bueno, si ofenden a nuestros padres, a nuestros hijos o a nuestros hermanos delante de nosotros y eso no produce nada en nosotros, simple y sencillamente el amor a nuestros familiares no está ahí, no existe. Pero eso no es la regla de una verdadera familia. La regla en una verdadera familia es que si alguien de mi familia padece, yo padezco con él. Si somos verdaderos cristianos, no vamos a estar cómodos y tampoco vamos a tener una vida de gozo si Satanás tiene dominio sobre nuestras vidas. Y de hecho, en un verdadero cristiano, Satanás no puede tener dominio. Nuestro Señor lo expresó de esta forma. Mateo 10, 38 y 39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dijo él. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Un expositor bíblico dijo, perdiendo para ganar. No nos importa este mundo.
Las cosas que desagradan a Cristo no son las cosas que nos agradan a nosotros. Estamos dispuestos a dejar ir todo lo que este mundo quiere darnos, siempre y cuando esté en contra de la voluntad de Jesucristo. Queremos ser dignos de Cristo. Axios es el griego. Queremos ser merecedores de Cristo. ¿Quién de nosotros que escuchamos la palabra está siendo merecedor de Cristo en esta hora? ¿Estamos sirviendo? ¿Le estamos agradando? ¿Estamos haciendo morir las cosas terrenales en nosotros? ¿Las cosas celestiales están creciendo en nosotros? Si decimos no, nos encontramos en una postura terrible en esta hora. Debemos de comprender, hermanos amados, que en verdad, en un cristiano genuino, Cristo crece. Hoy, no mañana. Hoy, no pasado. Hoy, no en 10 años. Hoy, no en el lecho de muerte. Es terrible observar, hermanos queridos y amados, tantas personas en el lecho de muerte, queriendo agradar a Cristo cuando toda su vida han desagradado a Cristo. Eso me parte el corazón, me parte el alma. ¿Por qué causa? Algunos de los que están en el lecho de muerte irán al cielo si se arrepienten, pero no todos, déjenme decirle esto. Yo no sé quién es, ni sé quiénes no irán al cielo. Pero una cosa sé, que no todos los que profesan arrepentimiento en el lecho de muerte irán al cielo. Alguien dirá, bueno, ¿ves al ladrón en la cruz? ¿Se arrepintió? Sí, ese relato del ladrón en la cruz es un caso especial. Y lo que ese relato nos muestra es que la soberanía de Dios y solamente la soberanía de Dios obró en ese corazón. Porque minutos antes él había estado burlándose de Cristo como el otro ladrón. Y de un momento a otro, su corazón fue cambiado. Usted solo va a observar eso si puede leer todos los relatos del mismo acontecimiento. Deben de comprender que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si el Cristo celestial, hermanos amados, no crece en nosotros, difícilmente habrá santidad en nuestras vidas. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, permítanme darles una segunda razón de esa primera razón fundamental del por qué Cristo debe crecer en nosotros. Bueno, Él es celestial. Y cuando Él como celestial crece en nosotros, nosotros hacemos morir lo terrenal. Lo segundo es que si nosotros somos carnales y no empezamos a menguar nosotros y que Cristo crezca en nosotros, vamos a mantenernos en esa condición de carnalidad y las verdades espirituales simple y sencillamente no serán abiertas delante de nuestros ojos. Oh, hermanos amados, los tesoros que están contenidos en la palabra de Dios son para aquellos hijos de Dios que en verdad aman a Jesucristo. No son para cristianos carnales.
No son para cristianos que están enfocados en vivir para este mundo, en agradarse a ellos, en vivir para amontonar riquezas. Cristianos que están enfocados solo en la plata, solo en el dinero. Verde se ven sus ojos. No porque sean de color verde, sino porque en su corazón solo piensan sobre dinero. Ustedes entienden, ¿no? Quiero que vaya por un momento a 1 Corintios 3. Observe lo que dice el versículo 1 al 3 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pero que pare ahí. Es terrible, hermanos queridos y amados, cuando la verdad del Evangelio está ahí, simple y sencillamente no viene a nosotros y no se nos abre toda la sabiduría que aquí en este libro está contenido para nuestro bien, simple y sencillamente porque somos carnales. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si somos carnales? Es la pregunta. En el capítulo 2, y en el versículo 16, el apóstol dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que eso significa, hermanos amados, es que el Espíritu de Dios nos capacita para que podamos entender la voluntad de Dios que está en la palabra del Señor. Esto es la Biblia. Pero esto no es posible, hermanos amados, si Cristo no crece en nosotros. Creemos que los misterios de la Biblia y la sabiduría de lo alto que ha sido reservada para el pueblo escogido de Dios se nos va a ser revelada a nosotros si no dejamos que Cristo crezca en nuestras vidas. Eso no es correcto. Observe lo que dice el versículo 6 y el versículo 7 de Primera de los Corintios en el capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, o mejor dicho, madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes, lea el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Quiero que pare ahí. Esta es la sabiduría oculta de Dios, que está predestinada para su pueblo. Para esos que aman al Señor, esos que aman su venida, esos que están dispuestos a que Él resplandezca, como dijo esa niña, en su vida. Queremos ser llenos de la sabiduría de Dios sin lugar a dudas y queremos conocer la voluntad de Dios y queremos ver un día al Padre. La pregunta es, ¿está dispuesto a que usted mengüe y que Cristo crezca en su vida? Si usted no está dispuesto a menguar usted y que Cristo crezca en su vida, difícilmente usted llegará al cielo. Y eso es una realidad. Y eso es terrible. Oh, hermanos amados, si queremos un carro acá y lo queremos comprar,
Vamos a trabajar porque lo tenemos que pagar. Si queremos una casa, entre más grande, más tenemos que trabajar. No es que por nuestras obras vamos al cielo. Pero, si está en Cristo, una de las características fundamentales es que Él brilla en el verdadero cristiano. Si Cristo no brilla, difícilmente significa que Cristo está en nuestra vida. Ahora, déjeme darle una segunda razón, saliendo de la primera, lo que es que Cristo es terrenal, y dentro de esa primera encontramos dos: para hacer morir el pecado en nuestras vidas y para entender la verdad espiritual. La segunda razón es por causa de la seguridad de la verdad en Cristo. Observe lo que dice el verso 32 al verso 34 de ese capítulo 3 del Evangelio de Juan. El verso 32 dice: y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Cristo crece en nosotros, hermanos amados, encontramos que en su palabra hay seguridad. Seguridad para nuestro cristianismo. Si Cristo crece en nosotros, usted tendrá la firme ancla en su corazón de que está agradando a Dios. Hay muchas personas que no tienen esa ancla en su corazón. ¿Por qué causa? Ellos contemplan si son un poquito de sinceros en su vida. Y ellos contemplan que en nada están agradando a Cristo. Usted quiere tener una fuerte ancla de su salvación. Cristo debe de crecer en su vida. Si Cristo crece en su vida, o si Cristo crece en nuestra vida, nosotros andaremos y haremos la voluntad de Él. Nunca cambiaremos su doctrina por nuestra doctrina o mandamientos de hombres. Ahí estaban los judíos en Mateo 15, 1 al 9, siendo hipócritas espirituales. Tenían sus ritos, eran religiosos. A ellos no les importaba hacer la voluntad de Dios o quebrantar los mandamientos de Dios. Ellos simple y sencillamente eran religiosos. Cada uno de nosotros debemos de comprender y entender, hermanos amados, que el ser religioso no nos salva. El ir a la iglesia, estar en la iglesia, el cantar o el esto o el otro. Esas cosas están bien si en verdad tenemos una relación personal con Cristo. Pero si no tenemos una verdadera relación personal con Cristo, no importa que tengamos mandamientos de hombres. No importa que tengamos esa tradición humana. Desgraciadamente en las iglesias hay mucha tradición de hombre. Cuando la verdad de Cristo no está anclada en nuestros corazones, no vamos a tener esa seguridad de salvación. Y no solamente eso, que no vamos a tener esa seguridad de salvación, sino
que nuestro cristianismo nos va a llevar a deshonrar a Dios. No le vamos a dar una verdadera honra. Nuestra hipocresía deshonrará a Dios. Habrá ignorancia de la voluntad de Él. No queremos hacer eso. No queremos vivir como los judíos de Romanos. Ahí en el capítulo 10 del libro de los Romanos y en el versículo 2 al 4, el apóstol dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está sucediendo? Ellos tienen celo, pero no es un celo conforme a ciencia. Ellos tienen un celo, pero no es un celo genuino, verdadero. ¿Saben cuántos cristianos he encontrado que tienen celo de Dios, pero no es un celo conforme a ciencia? Ellos caen acá en la categoría de estos judíos. Tener un celo ignorante, hermanos amados, es condenador. No es excusable. Pablo no lo excusa. Pablo lo condena. La Biblia lo condena. Cada uno de nosotros debemos de asegurarnos que nuestra seguridad descansa en el verdadero testimonio de Cristo. El testimonio que Cristo ha dado de su Padre. No que lo cambiamos. Que las doctrinas que recibimos en la iglesia simple y sencillamente manan de la palabra del Señor y que no han sido adulteradas por la forma en que el hombre cree. Es que nosotros no necesitamos maquillar la doctrina, ni agregarle ni quitarle. La Biblia solo las explica de una forma clara. Simple y sencillamente nos debemos de volver al estudio de la palabra del Señor para ver lo que el Señor está estableciendo en su palabra. Se escucha tan simple, tan sencillo. Pero si Cristo no crece en nosotros y nosotros menguamos, esto será difícil. Será simple y sencillamente imposible. Esta es la sabiduría de Dios reservada para los que le aman. Debemos de asegurarnos de que Él crezca, hermanos amados, para que haya seguridad en nuestra salvación, para que haya paz en nuestro cristianismo, para que haya gozo en nuestro cristianismo, para que seamos librados de la herejía, del error, de la falsa religiosidad, del falso gozo, de la falsa seguridad de que tenemos un celo santo. ¿Usted cree que es importante que Cristo crezca en su vida? Es más que fundamental. Permítame darle una tercera razón por la cual es fundamental que Cristo crezca en nuestra vida y que nosotros menguemos. En el versículo 35 del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, la Escritura dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Quiero que pare ahí. Cristo debe de tener preeminencia en la vida del cristiano.
Cristo debe de ser el preeminente en la vida del cristiano. Cristo debe de ser el más grande en nosotros los cristianos. Y cuando nos volvemos esto a un ámbito muy personal e individual, al fin y al cabo, esto concluye en dos personas: Cristo y yo, Cristo y usted. Yo no puedo ser más grande que Cristo. Usted no puede ser más grande que Cristo. La soberanía de Dios es que Cristo sea el preeminente. De hecho, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, leemos lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En la voluntad soberana de Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia, no del edificio. Cada cristiano es la iglesia de Cristo. Él es la cabeza de cada uno de nosotros. En este preciso punto, hermanos amados, es Cristo y solamente Él. Porque Él debe de crecer y nosotros menguar. Porque solo cuando Él crece y nosotros menguamos, Él va a tener la preeminencia. Y esta es la voluntad de Dios, que Él sea el preeminente en nosotros. Es Él el que tiene que recibir toda la alabanza. Es Él el que tiene que recibir toda la honra. Es Él el que tiene que recibir toda la gloria. Toda la preeminencia es para Él y solamente para Él. Pero la pregunta es, ¿usted cree que Cristo recibirá toda la preeminencia si Él no crece en nuestras vidas? Si vivimos como personas carnales, si vivimos como personas enfocadas en este mundo, enfocadas en lo que nosotros creemos, enfocadas en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros pensamos. ¿Usted cree que vamos a adorar de la forma correcta a Jesucristo, al Dios Trino, si nosotros no permitimos que Cristo crezca en nuestras vidas? Ciertamente no lo haremos. Es así. Cuando Cristo crece en nosotros, hermanos amados, la plenitud de Él está en nosotros. Eso es hermoso, sin lugar a dudas, glorioso. Dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué? Nosotros estamos completos si Él crece en nosotros. ¿Por qué? Porque la plenitud de la deidad habita en Él. Esa plenitud significa la manifestación de la realidad plena de Dios en Cristo, de una manera ilimitada, de su identificación con Él, morando en Cristo, con todo su poder y sus atributos, en toda su naturaleza y ser. Toda la
plenitud del ser y naturaleza de Dios habita constantemente y permanentemente en Cristo. Y si Cristo habita en nosotros, hermanos amados, será glorioso nuestro cristianismo. Oh, que Dios nos ayude a entender esta verdad. No tenemos necesidad de más nada, sino solamente de vivir para Él. Viviendo para Él agradaremos a Dios el Padre. Así es de que entendamos que cuando Cristo crece en nosotros, estamos siendo obedientes a la voluntad soberana de Dios de que Cristo sea el preeminente en nuestras vidas. Déjeme darle una cuarta y con esto vamos a ir terminando porque el tiempo se me está acercando. Cuando Cristo mora en nosotros, la gracia de Dios empieza a manifestarse de una forma más extraordinaria para sus elegidos en nuestra vida. Cuando Cristo crece en nosotros, podemos ver la gracia de Dios de una forma, obrando de una forma grande en nuestras vidas. En Primera de los Corintios, capítulo 3 y versículo 5, el apóstol escribió: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Quiero que pare ahí. Tanto el apóstol Pablo como el mismo Apolos no eran nada sin la gracia de Dios que obraba en ellos, para que ellos pudieran ejercer su ministerio con todo el poder de Dios. Cristo debía de estar muy presente en la vida de ellos, hermanos amados. Si nosotros queremos perseverar en nuestro cristianismo, si nosotros queremos vivir esa vida de santidad, si nosotros queremos agradar al Señor, si queremos andar en humildad, si queremos andar en amor, si queremos servirle a Él con todo el corazón, Cristo debe de crecer en nosotros. No tienen nada que perder porque Cristo crezca en usted, hermano mío. Cuando Cristo no crece en nosotros, sino que nosotros somos los que nos volvemos como robles, grandes y más grandes, importantes y más importantes, y preeminentes y más preeminentes. Difícilmente nos podemos llamar cristianos y difícilmente podemos ser cristianos competentes. De hecho, somos incompetentes e inútiles. El apóstol Pablo dijo en su segunda epístola en el capítulo 3 y versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pero ¿qué competencia habrá en nosotros si Cristo no crece? ¿Usted cree que Dios nos dará competencia? Ciertamente no. Si Cristo está tocando ahí a la puerta, como lo estaba haciendo con la iglesia en el libro de Apocalipsis, diciendo: estoy llamando a la puerta, déjenme entrar. ¿Usted cree que el poder de Dios obrará en nuestras vidas? Es bueno que entendamos que si queremos hacer las obras para las cuales Dios nos ha llamado, hermanos amados,
queremos hacerlo de una forma correcta y efectiva, Cristo tiene que crecer en nosotros. Si queremos ser capacitados por el Señor, Cristo debe de crecer en nosotros. En el capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 13, dice, porque Dios es el que pone en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En el versículo anterior se nos había escrito, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo se va a ocupar de esa salvación con temor y temblor? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para esto Cristo debe de crecer en nosotros, hermanos míos. Así es que yo espero que en esta tarde usted entienda lo fundamental que es que Cristo crezca en nosotros. Que no estemos mezquinando nuestra vida, Cristo. Al fin y al cabo, solo nosotros y solamente nosotros vamos a ganar. Vamos a matar el pecado en nosotros. Vamos a tener entendimiento de la verdad espiritual. Vamos a tener seguridad en nuestra salvación. Vamos a ser obedientes a la voluntad soberana de Dios de que Cristo sea el preeminente en nuestra vida. Y la gracia de Dios se va a manifestar de una forma fundamental en nuestra vida. De tal forma que la perseverancia va a ser más que manifiesta en nuestro cristianismo. Así es que les he dado 4 formas o 4 razones, mejor dicho, fundamentales por las cuales Cristo debe de crecer en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros se ponga manos a la obra de que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a la palabra de Dios. Amén y amén.